Bien, en el video de hoy, o en el podcast de hoy, mejor dicho, traemos un tema súper interesante. Y permítame introducirlo de esta manera. Creo que en muchos púlpitos cristianos se ha cambiado el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que predica en contra del pecado y presenta a Cristo. Se ha cambiado eso por un mensaje únicamente, digamos que deleitoso a la carne, al oído, un mensaje únicamente positivo y próspero, un mensaje que no se parece a lo que la Biblia enseña. Si usted enciende los canales cristianos de televisión, usted pudiera tal vez darse cuenta de lo que estoy hablando. Personas sumamente reconocidas con una audiencia enorme. Sin embargo, usted escucha sus prédicas y se da cuenta de que el mensaje entero es un mensaje únicamente positivo, un mensaje de ensánchate, crece, abarca más, sigue prosperando, un mensaje basado en simplemente chistes y cuentos e historias del predicador, pero no se predica ya del mensaje fundamental, básico y clásico, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje que predica en contra del pecado y confronta al pecador para entonces presentarle a la persona de Cristo. Creo que todo predicador, todo pastor o maestro tiene una responsabilidad de comunicar las buenas nuevas tanto al pueblo cristiano como al mundo inconverso. Y todos tenemos esa pasión, no solamente los predicadores, sino todo cristiano tiene, digamos que una responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a su familia, predicar el evangelio a los perdidos, a los familiares, a los amigos. Tenemos esa responsabilidad. Pero cuando vemos buenas nuevas, pudiéramos pensar o tal vez imaginarnos que porque dice buenas nuevas únicamente se refiere a transmitir cosas positivas, cosas lindas, como que Dios es amor, Cristo es amor, Él te ama, Cristo te ama, Él quiere hacerte feliz, Él quiere hacerte próspero. Y cuando vemos en la Biblia cómo son las buenas nuevas, creo que seremos confrontados. En este episodio espero que este mensaje nos confronte a todos nosotros. Dice Lucas que con estas y otras muchas exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Yo le quiero decir a usted cómo eran las buenas nuevas que predicaba Juan el Bautista. Por ejemplo, en el versículo 7, Juan decía, solamente voy a citar algunos versículos. Dice el versículo 7 que Juan le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Qué mensaje tan crudo, ¿verdad? Qué mensaje tan agresivo. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Este mensaje no muchas personas se atreven a predicarlo hoy, porque muchos saldrían de las iglesias corriendo. Pero es que era un mensaje que confrontaba a las personas y eso todavía lo necesitamos hoy. La razón por la cual Juan predicaba este mensaje que decía no huyan de la ira venidera es porque había gente que pensaba que por ignorar el hecho de que habría un juicio, así serían librados del juicio. O sea, querían vivir en sus pecados, en sus placeres, sin pensar mucho en el juicio eterno y así se enfocaban únicamente en su pecado. Creo que hay muchas personas impías hoy en día que saben que lo que están haciendo está mal, está muy mal hecho sus pecados, pero tratan de ignorar que existe un Dios y que hay un juicio y que un día van a tener que dar cuentas por sus acciones, por sus pecados. Tratan de ignorar. En el tiempo de Juan también había personas así y Juan les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Fíjese que era un mensaje que hablaba sobre el juicio divino y es que la Biblia habla muchísimo sobre esto, sobre cómo Dios va a llevar a juicio toda obra que hayamos hecho, sea buena o sea mala. En el versículo 8
Dice que también Juan predicaba así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Había judíos que pensaban que porque eran de sangre del linaje, mejor dicho, israelitas, como algunos hacen énfasis en eso. Había israelitas que hacían énfasis en que porque eran descendientes de Abraham, ya tenían derecho a la salvación. Y creían que vivieran como vivieran, no importaban sus acciones, sino que simplemente porque su padre era Abraham, ya serían salvos solamente por eso. Pero Juan les enseñaba que no depende de ser hijo de Abraham o no, no depende de algo que una vez recibí, sino que depende de vivir una vida de arrepentimiento. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre. Era un mensaje que, hermano, confrontaba a las personas y les hacía ver que no se podían ganar el cielo por linaje o por herencia, sino que tenían que arrepentirse de sus pecados para ser perdonados y heredar entonces sí la vida eterna. También decía Juan en el versículo 9: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El mensaje de Juan era algo que le hablaba a la gente sobre la ira venidera, sobre cómo los pecados de la gente no pueden ser olvidados o ignorados por Dios, sino que Él está esperando que demos frutos dignos de arrepentimiento, y si nos negamos a la santificación, Él tiene el hacha lista para cortar los árboles. Este mensaje va de la mano con lo que Jesús decía. Él dijo: el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Creo que al leer esto vemos que era el mensaje de Juan un mensaje, digamos que muy crudo, un mensaje que confrontaba a la gente, les decía su pecado. A Herodes, Juan le decía con nombre y apellido que no era lícito lo que estaba haciendo, que estaba viviendo en pecado, que eso no le agradaba a Dios. Él confrontaba a los soldados, a los fariseos. Les enseñaba a arrepentirse, a bautizarse, a confesar sus pecados para ser salvos. Y pregunto: ¿se parece esto a lo que se predica hoy en día? La respuesta es no. También Pedro en Hechos predicaba algo parecido. Él, cuando en Pentecostés le habló al pueblo, él los confrontó y les dijo: este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje de Pedro confrontó a los judíos, diciéndoles que habían crucificado al dador de la vida, y entonces el mensaje produjo arrepentimiento, y ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? El mensaje de Juan era buenas nuevas, porque dice Lucas que con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero ¿cómo son buenas nuevas? Un mensaje, unas palabras tan confrontativas, un mensaje tan fuerte, tan crudo. Bueno, lo que sucede es que la predicación del Evangelio, antes de hablar del amor de Cristo, antes de hablar de cuál es la manera para ser salvo, antes de hablar de la vida eterna, primero hay que enseñarle a la gente sobre nuestra naturaleza caída y sobre las consecuencias de nuestros pecados y cómo nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Verás, cuando vamos a predicar el Evangelio, lo primero nunca es hablarle a la gente del amor de Dios ni de cómo Cristo le ama. Lo primero es enseñarle a la gente que
estamos perdidos porque somos pecadores. Hay un predicador, un evangelista muy famoso en internet, él se llama Rey en inglés, y la fórmula que él usa para evangelizar es como la de Juan el Bautista. Es un mensaje que trata de confrontar a la gente con su propia vida, enseñarles, mostrarles, darles evidencia de cómo ellos son mentirosos, adúlteros, cómo han pecado contra Dios y cómo hay un juicio que les está esperando. Y entonces les presenta a Cristo. Juan predicaba acerca del arrepentimiento, enseñaba en contra del pecado, cómo el pecado nos aleja de Dios, y entonces enseñaba a la gente a arrepentirse y entonces sí, claro, recibir el amor de Dios. También él presentaba a Cristo en un mensaje cristocéntrico. En muchas ocasiones se le acercaron personas para preguntarle: Juan, ¿serás tú el Cristo? ¿Serás tú el Mesías que estaba esperando? Pero Juan decía: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene detrás de mí uno más poderoso que yo. Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. También él decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Juan se escondía para que Cristo creciera y él decía: es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Cuando vemos el mensaje que se está predicando en nuestros días, no se parece a lo que Juan el Bautista enseñaba. Hace un tiempo estaba con digamos que un amigo de la fe, pudiéramos decirle así, y él me decía: Jaciel, creo que es incorrecto que le prediquemos tanto a la gente del infierno, del pecado, de las consecuencias del pecado. La gente no quiere escuchar eso. Mejor vamos a hablarle a la gente cuando prediquemos en la calle. Es mejor hablar del amor de Dios, de que Cristo ama a las personas. Pero hay un grave problema ahí. La Biblia no nos enseña a hablarle primero a la gente del amor de Dios, sino que primero hay que hablarle de nuestra condición pecaminosa, nuestra naturaleza caída, cómo estamos perdidos sin Cristo y cómo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para entonces recibir la salvación y el perdón al creer a través de la fe en Jesucristo. De hecho, si usted mira la Biblia entera, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento, Dios mostró la ley para mostrarle al pueblo lo justo, lo celoso que Él es, y también para demostrarle al hombre cómo Él era incapaz de cumplir la ley, porque somos pecadores, estamos caídos, somos de una naturaleza caída. El Antiguo Testamento le mostró al hombre cómo estamos perdidos en nuestros pecados, cómo por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios, cómo no podemos satisfacer la justicia divina por nuestras acciones o por nuestras obras. Y entonces, una vez que el Antiguo Testamento, la ley de Dios, nos confronta con nuestro pecado, con el juicio sobre nuestro pecado por nuestros pecados, entonces el Nuevo Testamento nos presenta la manera a través de la cual podemos ser salvos, y es obviamente al creer en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que creer que Él pagó mis pecados ahí en la cruz y recibirlo como Señor y Salvador de mi vida. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, no un mensaje únicamente basado en cosas lindas que satisfacen el oído humano, que son gratificantes para el alma, sino un mensaje que confronta a las personas y entonces, una vez que les confronte, les presenta el medio para ser salvos. Creo firmemente que cuando uno predica ese mensaje, el mensaje cristocéntrico de arrepentimiento que predica en contra del pecado, Dios respalda ese mensaje, Dios respalda esa predicación. Yo miro algunas mega iglesias y pregunto: ¿cuántas de esas personas, o no mega iglesias, pequeñas iglesias, iglesias medianas, si en ese púlpito se predica únicamente un mensaje positivo, emocionalista, pregunto, ¿cómo será el crecimiento espiritual de esas personas?
ya se les enseñó a santificarse para Dios. Ya se les mostró cómo un cristiano debe permanecer firmes en las pruebas. Posiblemente no. Y únicamente se les da un mensaje positivo, emocionalista. Y no hay crecimiento, no hay transformación. No viven para Dios. Y muchas de esas personas, si Cristo viene, pudieran quedarse porque no han tenido un cambio, porque el mensaje que se les predica únicamente es emocional, pasajero. No es el mensaje que confronta a la gente y les lleva entonces al arrepentimiento. Siempre que prediquemos el mensaje bíblico, Dios va a respaldar su palabra. Creo que aún hay esperanza. Creo que todavía hay un remanente tremendo de Dios que predique el mensaje claro, puro y clásico, el mensaje del Evangelio que enseña al mundo impío que somos pecadores, que no podemos acercarnos a Dios, que nuestro pecado Dios lo aborrece, pero que hay un camino para ser salvo y es el camino de Jesucristo. Ese mensaje Dios lo va a respaldar siempre. Termino con una anécdota personal. La semana pasada recibí una de las alegrías más grandes de mi vida. Recibí una de las sorpresas más grandes de tantas que he recibido en los últimos años. Y es que pude comunicarme con mi mejor amigo de cuando yo estaba en la secundaria. Como muchos de ustedes saben, soy de la isla de Cuba. Nací cuando era solamente salí cuando era solamente un adolescente a la edad de 14 años. Y cuando estaba en la secundaria, en séptimo, octavo y noveno grado, como es allá la secundaria, solamente de 3 años, pues tenía un mejor amigo. A él le gustaba mucho cantar, no era cristiano. Y recuerdo que yo le predicaba mucho del Evangelio y le hablaba sobre cómo si moríamos en esa condición pecaminosa, íbamos al infierno y no al cielo. Recuerdo que le hablaba mucho a él y a dos o tres compañeros más que se juntaban conmigo tal vez para practicar algo de deporte, algo de fútbol o de béisbol, que es el deporte nacional de nuestro país. Y les hablaba mucho sobre eso, sobre cómo tenemos un alma y sobre cómo tenemos que arrepentirnos para que seamos salvos y aceptar a Cristo en el corazón. Yo me fui de Cuba a la edad de 14 años y ahora, 14 años después, sí, para los que sacaron la cuenta tengo 28 años, 14 años después sin haber hablado con este joven por 14 años y ahora él es un hombre, por fin logré conseguir su número telefónico y hablé la semana pasada con él. Qué alegría tan grande poder hablar con alguien así que era tan amigo tuyo en tu niñez, en tu adolescencia y que ahora 14 años después puedes comunicarte con él. Obviamente los dos hemos cambiado muchísimo, ya somos hombres, tenemos familias, en fin. Pero mientras hablaba con él en esta conversación de tal vez unos 20 minutos, pues la mejor noticia que recibí es que él me dijo: Jaciel, hace 5 años acepté a Cristo en mi corazón. Esto me dio tanta alegría que mientras hablaba con él, mis ojos se aguaron de lágrimas porque fue muy emocionante escuchar que aquel joven, aquel niño, mejor dicho, o adolescente al cual yo le prediqué por tantos años en la secundaria, finalmente 14 años después la palabra había tenido efecto, o 11 años después, o 9, la palabra había tenido un efecto y había esa semilla que yo había sembrado finalmente tuvo un impacto y germinó en su corazón. Él me contaba que estaba en una depresión muy grande años atrás. Su papá había muerto, en fin, y estaba muy deprimido, también estaba pasando por una enfermedad terrible. Y de pronto él sintió dentro de sí una voz que le decía: vamos, vamos, vístete, vámonos. Y él tomó su ropa, se vistió y comenzó a caminar. Y él no sabe cómo terminó en la iglesia. Y cuando entró en la iglesia, él cayó arrodillado, llorando. Entró, se presentó en la iglesia, cayó rendido en el altar
y ahí tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, se arrepintió de sus pecados y fue salvo. No se imagina usted qué alegría sentí en mi corazón cuando escuché esa noticia tan grande. Ese es el mensaje del Evangelio, no hay más, un mensaje que le enseña a la gente que el pecado no le agrada a Dios, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que debemos arrepentirnos y aceptar a Cristo en nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Insisto una vez más, si viste este video en YouTube, por favor busca el podcast en iTunes o en Spotify, búscalo como Conversando con Jaciel Rodríguez. Y estoy seguro que estos episodios te serán de bendición. Estaremos haciendo entrevistas, así que por favor únete a este podcast porque será de mucha bendición y edificación para tu vida. Gracias por haber estado hasta este momento ahí. Que el Señor te siga bendiciendo y nos vemos en el siguiente episodio. Amén.